Y en esta cabina Laura Borbolla, que es la Coordinadora General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la Fiscalía de la Ciudad de México. Querida Laura, bienvenida. Hola Paco, qué gusto volver a estar aquí contigo. Otra vez que estés con nosotros. A toda la audiencia, padre estar aquí. Siempre es un gusto. A ver, nos quedamos con las cifras del año pasado, de cuántos, por ejemplo, cuántas extinciones de dominio se habían logrado, cuántas condenas, cuántas sentencias condenatorias. ¿Cómo han avanzado esos números, Laura? Pues mira, digamos, en el mes de enero y febrero te puedo compartir que pues tenemos 34,112 personas condenadas. Se han obtenido 7,340 sentencias, de las cuales 5,497 fueron condenatorias, 1,662 fueron absolutorias. 181 sentencias son mixtas, es decir, en una parte se genera una condena y en otra parte se absuelven de algunos tipos penales. Es importante señalar que de las sentencias condenatorias, 24,502 son por delitos de alto impacto y de género. En materia de justicia restaurativa también tenemos cifras en lo que va del año de enero, del 1 de enero al 28 de febrero. Por lo que ve al acuerdo reparatorio, se han obtenido en reparación del daño el total de 584,836 pesos con 94 centavos. En el caso de los procedimientos abreviados, la reparación obtenida es el equivalente a 145,411,332 pesos con 30 centavos. En el caso de las suspensiones condicionales, que este es un beneficio que tienen los primodelincuentes, en donde se sujetan a cierta temporalidad, a ciertas medidas, que implica que no les genera el antecedente penal porque los delitos no son de alto impacto y además hicieron la reparación del daño, que es lo que platicábamos en la otra ocasión, de que hay varias formas de acceder a la justicia sin que necesariamente hoy por hoy los delincuentes estén en la cárcel. Se ha obtenido una reparación de 85,098,504 pesos con 24 centavos. Y por lo que vea el perdón del ofendido, pero con la garantía de reparación integral del daño otorgada ante el juez y sin impedimento de víctima y del Ministerio Público, se han obtenido 35,734,344 pesos con 67 centavos. Oye, Laura, a mí me gustaría hacer ahí un paréntesis porque a mí me parece que es fundamental. Desgraciadamente, lo tenemos que decir, no es algo que sea privativo de nuestro país, sino creo que de muchos países del mundo. No es algo privativo de nuestra ciudad, sino también de toda la República Mexicana. Pero nuestros sistemas de readaptación social creo que son todo menos eso, ¿no? Entonces, este asunto de la justicia restaurativa a mí me parece fundamental, porque me parece que además de todo, sí es el principio de una verdadera reintegración de un delincuente a la sociedad, pero con la muy evidente, ¿cómo le podríamos decir?, tarjeta amarilla, para que nuestro auditorio lo entienda, que hay justicia, que no hay impunidad y que si la vuelves a hacer vas a caer en la cárcel. Y creo que eso sí es una readaptación social en todo el estricto sentido de la palabra, aunque no se esté haciendo por la instancia que a lo mejor lo pensamos, ¿no?, en la sociedad, pero sí se está logrando por lo menos esa readaptación a través de esta justicia restaurativa. Pues sí, la verdad de las cosas es que, como lo comentábamos en la otra ocasión y dándole seguimiento a esa charla, en esta ocasión sí hago como mucho énfasis en las cantidades porque pues son formas en que detrás de todos estos números hay un sinnúmero de casos en donde las víctimas se ponen al centro, pero también de una manera acompañada, es decir, de una forma en donde, por ejemplo, si se otorga el perdón, se le acompaña en el sentido de también si requiere algún tratamiento y canalización con los centros de justicia para mujeres, tratándose a las mujeres, o con los centros de atención a víctimas que cuenta la Fiscalía. Efectivamente, la ciudad tiene el privilegio de contar con muchas herramientas, quizás a diferencia de otras entidades federativas. Pero el fondo o el trasfondo de la modificación de un sistema de justicia penal mixto o inquisitivo como el que teníamos anteriormente, en donde la gran mayoría de los delitos se pagaban aparentemente con cárcel y muchísimas veces ni se generaba la reparación del daño, ni se generaba la reinserción social del imputado. Una persona a lo mejor que traía una lesión, se quedaba con su lesión y ni siquiera tenía para el doctor para que la pudieran curar. No, ahora por lo menos la persona tiene esa restauración. Exacto, entonces, y es la manera de también decirle a la sociedad,
hay varias formas de tener acceso a la justicia. La fiscal general de justicia de la ciudad, la licenciada Ernestina Godoy Ramos, siempre dice que la fiscalía está al servicio de la ciudadanía, en alerta por las mujeres y abriéndole la puerta a la justicia a todo el mundo en función justo de esto, de no necesariamente van a tener que estar en la cárcel, hay maneras de llegar a una reparación del daño, incluso previo a que se pueda judicializar una investigación, si los delitos lo permiten en términos de la ley, hay la posibilidad de acudir a los centros de mediación, que son como arbitrajes privados, pero al mismo tiempo llevados a cabo por autoridades que son representantes de la propia Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Y entonces el tener esta posibilidad de que tengan la reparación del daño, pero que tengan también un seguimiento y una canalización, y también la posibilidad a los imputados de que puedan obtener un trabajo y no se les quede también el estigma de un antecedente penal, como es el caso de las suspensiones, o que si se van a un juicio abreviado tengan una condena pero reducida a partir del reconocimiento de la responsabilidad en la comisión del hecho delictivo, pues entonces eso nos permite como sociedad también avanzar de otra manera y no tener un sistema penitenciario costoso, obeso, sin ninguna productividad. Claro. Es decir, que también es otra cuestión, ¿no? El derecho penitenciario pues se tiene que encargar de buscar la forma de reinsertar, y el problema es que al menos en términos legales, a ninguna persona privada de su libertad que esté recluida en un centro penitenciario tiene la obligación el Estado, o no puede, mejor dicho, el Estado, a obligarlo a trabajar. Claro. Entonces también, bueno, tenemos esas cuestiones, y la justicia restaurativa le da opciones tanto a las víctimas, por eso es de que digo, es realmente la ejecución de poner las víctimas al centro, y también le da la posibilidad a los imputados pues de tener beneficios para que no sea solo la pena de prisión la forma en que se pueda reparar tanto a la víctima como a la sociedad, porque pues al final de cuentas un delito implícitamente nos afecta a todos. Oye, en el asunto que tiene que ver con las finanzas del crimen, creo que está también muy importante la extinción de dominio, los inmuebles que utilizan para el crimen precisamente, y que a veces también se pueden volver en un asunto de financiamiento para sus actividades ilícitas. Sí. ¿Cómo van? Pues mira, en lo que va del año, el proceso de extinción de dominio implica, además de la investigación en materia penal, generar un juicio de la extinción de la pérdida de la propiedad, que ese es el dominio de las cosas, ante un juez en materia de lo civil. Entonces, la extinción de dominio es un procedimiento híbrido en materia penal, pero con efectos en materia civil. Hemos obtenido en lo que va del año 4 sentencias. Estas son fueron 2 inmuebles y 2 vehículos, que se suman ya a el número que teníamos anteriormente, que eran 62 inmuebles, entonces ahorita tenemos 67 inmuebles con extinción de dominio, que además se transfiere todo esto a la propiedad del Estado, que en este caso es pues al dominio de la Ciudad de México. Entonces, en atención, digamos, a este tema, pues el construir las investigaciones y las demandas y obviamente todo el proceso es un poquito más largo, pero efectivamente la intención es quitarle la posibilidad de generar a la delincuencia una ganancia, y pues si se acredita que el bien es un objeto, instrumento o sirvió para mezclarse, digamos, entre lo lícito y lo ilícito, pues tenemos la posibilidad de extinguir el dominio de las propiedades, y en lo que va del año son 2 inmuebles y 2 vehículos de alta gama. Oye, otra de las cosas también muy importantes, en el control de procesos, yo me acuerdo que antes, y lo digo con mucho respeto, eso era un desastre. O sea, de verdad no había control de procesos, eso es lo que había un descontrol de procesos, ¿no? Y se perdían muchísimos, a veces por la falta de presentación de un escrito, a veces por la falta de presentación de un agente del Ministerio Público al juzgado en donde había una audiencia. Creo que eso ha habido un abatimiento muy importante. Pues sí, mira, el poner, digamos, en orden nuestras bases de datos con la información de los imputados, de las personas que tienen órdenes de aprehensión o mandamientos judiciales pendientes o de reaprehensión, ha sido una labor titánica. Vamos avanzando justamente en la revisión de las prescripciones de las órdenes de aprehensión, que ya lamentablemente por el paso del tiempo, pues los imputados
pueden dar a la fuga, y entonces si pasa el tiempo y no se cumplimentan, hay que solicitarle al juez la prescripción de estos mandamientos y vamos trabajando en eso. Como siempre te voy a volver a dejar abierta la invitación porque ya se nos acabó el tiempo, se nos va a cortar la computadora, pero te vuelvo a hacer la invitación para que en un par de semanas nos volvamos a sentar porque creo que es un tema que nos interesa a todos los que habitamos esta ciudad. Gracias, mi querida Laura Borbolla, la Coordinadora General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la Fiscalía de la Ciudad de México. Gracias, Paco. Gracias.